Pues muchas gracias. Bienvenidos a la sesión 12 de este mentorado. En esta sesión estaremos tocando lo que le llaman la dimensión de alineación empresarial y los principios que vamos a tocar es crear valor, constancia, propósito y pensar sistémicamente. ¿Sí? Cambié de slide. Nada más para recordar, la sesión anterior vimos el tema de los principios. Bueno, hace 2 sesiones, ¿qué son los principios? Y empezamos con el principio de humildad y respeto al individuo, que son la dimensión de impulsor cultural. Ahora en esta sesión vamos a ver la dimensión de alineación empresarial. Y decía Shingeo Shingo que los principios son reglas fundacionales que nos permiten ver las consecuencias positivas y negativas de nuestros comportamientos. Este hecho nos permite tomar decisiones más informadas, específicamente acerca de cómo elegimos comportarnos. Entonces, si nosotros como líderes creemos, como lo platicamos, ¿no? Que los principios son creencias en lo que creemos es el inicio de todo y vivimos los principios, pues somos conscientes de que siempre sucede algo cuando vives con principios, ¿verdad? Positivo o negativo en este contexto. Y esto te permite elegir pues, tu comportamiento. Al final del día, el cómo nos comportamos, aunque hay variables que influencian tu comportamiento, pues al final del día tú decides cómo comportarte, ¿no? Entonces, es muy importante que ahorita que toquemos estos 3 principios siguientes de la alineación empresarial, tengamos fresco este concepto de Shingeo Shingo de los principios, que son reglas universales, fundacionales, que tienen consecuencias, ¿no? Y que son las que te ayudan a elegir cómo comportarte. Ahora sí, siguiente slide. De acuerdo al modelo estándar del modelo de Shingo, pues en la parte de arriba, los principios, pues hay 3 dimensiones y hay 10 valores. Subrayé los que vimos en las sesiones anteriores: respeto al individuo, que lo podemos simplificar como ver las oportunidades en el proceso y no en las personas, y liderar con humildad tiene que ver con este tema de dar y recibir retroalimentación de forma honesta y auténtica, ¿no? Que sepas que cuando fallas, pues es porque te hace falta algún aprendizaje y siempre tengas el pensamiento de aprender y de compartir, entre otras cosas. Pero en esta sesión vamos a enfocarnos a crear valor para el cliente, constancia de propósito, pensar sistémicamente como alineación empresarial. ¿Por qué lo hago de manera de sándwich? Para dejar los de la dimensión de mejora continua en el centro, ¿no? Creo que mejora continua es un tema relativamente más fácil de digerir. Cambio cultural, lo que son los impulsores culturales, y alineación empresarial, pues son temas muy relevantes, y ya la siguiente sesión estaremos tocando el tema de los principios de mejora continua ya como fase final del mentorado. Pero vamos viendo más a detalle un poquito. Allá en el slide anterior no se veía tan bien. Aquí dice impulsores culturales, respeto al individuo, liderar con humildad. Principios de mejora continua, pues es mejorar el flujo y jalón de valor, enfocarse en el proceso, asegurar la calidad en la fuente, buscar la perfección, abrazar el pensamiento científico. Ya lo estaremos desmenuzando de la manera que vamos a ver alineación empresarial, y vamos a ver crear valor al cliente, constancia en el propósito y pensar sistémicamente. Recuerden que estos principios son cosas en las que creemos y que en nuestro día a día vamos implementando, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta imagen de la alineación empresarial. Es todos, cada uno de nosotros con nuestras propias variables, tiempos y demás en una misma dirección, ¿no? A eso le llamamos alineación. Ustedes como líderes tienen que estar alineados con la organización, con su jefatura, y ustedes mismos tienen que alinear a su gente, ¿no? Y estos principios nos van a ayudar mucho. Ahorita vamos a verlos muy rápido. Tal vez la sesión nos tome un poquito menos de tiempo. Igual nos va a dar tiempo para algunas preguntas y respuestas. Principio número, de la alineación empresarial: crear valor para el cliente. Esa es una frase bien repetida, pero ¿qué es crear valor y qué significa para nosotros como líderes? Porque muchas veces nosotros no tenemos un cliente final,
identificado que tengamos contacto directo, tal vez algunas veces sí, pero al final del día todos tenemos clientes, ¿no? Y todos somos proveedores de alguien. Entonces, es importante que lo entendamos, que como núcleo, cada uno de nosotros es una unidad y tiene un cliente y demanda de un proveedor información o lo mismo que le vamos a entregar a nuestro cliente. Dice, en última instancia, el valor debe definirse a través del lente de lo que el cliente desea y está dispuesto a pagar. El valor siempre está en función de lo que el cliente desea y está dispuesto a pagar. Las organizaciones o líderes que no consigan este resultado fundamental con eficacia y eficiencia no podrán mantenerse en pie a largo plazo. ¿Por qué? Porque no va a haber fidelidad con los clientes y si se te van los clientes, pues corres el riesgo de no tener pues una base, ¿no? A quién entregarle. Al final, el propósito de toda organización es entregar un producto o servicio y si no tienes a quién entregárselo, pues ¿cómo cumples ese propósito, ¿no? Entonces, el valor ante los ojos del cliente es lo que él desea y está dispuesto a pagar. Dice la literatura, comunícate de adentro a afuera. Acuérdense, hemos platicado el tema de Círculo Dorado, Simon Sinek, de adentro para afuera. Adentro es del para qué, la parte del centro, y la parte exterior del círculo es el qué, o sea, las características. Por eso dice, comunícate con el cliente de adentro para afuera. El primer punto importante para generar valor para el cliente es el comprender su propósito. Va de nuevo. Hemos hablado mucho de propósito, pero aquí dice, comprende el propósito de tu cliente, ¿no? Conoce a tu cliente, encuentra su propósito, úsalo para satisfacer sus necesidades y alinear tus objetivos con los suyos con los tuyos. Entonces, aquí como líder, tú dices, bueno, pues ¿cuál es mi cliente? Y si yo mismo no identifico mi propósito, pues ¿cómo voy a saber el de él? Bueno, pues ese es el éxito, creo yo. Cuando entiendes cuál es el propósito del cliente y tú lo alineas a tus objetivos, pues tú vas a estar apalancando y cumpliendo, haciendo que el cliente cumpla sus objetivos a través de que tú cumplas tus objetivos, ¿no? Y aquí hay un tema abajo que dice consecuencia. No quiero que lo marquen como, no le pongamos el contexto negativo de algo malo, ¿no? Consecuencia, ¿no? Sino que cuando siempre sucede algo con este principio y dice que si lo vivimos, si hacemos esto de comprender al cliente, de comunicarnos de adentro para afuera, de alinearnos con él, ¿qué va a pasar? Ganar la confianza y el afecto de tus clientes y por ende, pues vas a tener una relación a largo plazo porque va a haber fidelidad, ¿no? Entonces, de ahí, ahora, ¿cómo aplicamos esto para nosotros como líderes? Porque es fácil decir, bueno, pues si yo tengo que entregar un producto y lo estoy entregando, pues está bien. Pero este mentorado tiene que ver con el liderazgo y tiene que ver de ustedes como líderes con su gente. Entonces, quiero que vean la imagen de la izquierda. Tú como líder, así de manera general, tienes clientes internos. Algunos podrán ser externos, no sé, pero por lo menos tienes un cliente interno que se llama tu jefe. Ahí es donde entras. Sí, primeramente tienes que alinearte tú con lo que tu jefe está, con el jefe seguramente está alineado con la organización. Si tú sientes que la jefatura que traes no tiene una alineación contra el verdadero norte, pues empieza a alinearte contra el norte y empieza a influenciar a los demás, como habíamos dicho, ¿no? Cambia tú y cambiarás al mundo, o como adaptando la frase de Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieras hacer que quieras ver en la organización. Entonces, tu primer cliente y el más importante desde mi perspectiva, y con todo respeto yo lo digo, lo que me pida a mí mi jefe siempre va a ser prioridad porque es mi cliente principal. ¿Por qué? Porque no vendo directamente. Y si cumplo las expectativas de mi jefe, que es mi cliente, pues seguramente estaré cumpliendo las expectativas de mis demás clientes, ¿no? Pero también por acá a 180, bueno, está en contra de las manecillas del reloj. Están los colegas, a veces también los colegas, tus pares,
del mismo departamento también son clientes. ¿Por qué? Porque demandan de ti información, demandan de ti algún tipo de liderazgo. También tienes que entender bueno, aquí estamos hablando de que queremos ser líderes de excelencia operacional. Tienes que entender al colega también para alinearte con él y alinearlos, ¿no? Los subordinados, eso es muy importante. Gente que trabaja contigo y que te ve a ti como el líder. Y así como tú te alineas con tu jefe, pues ellos también deberían, y digo deberían, porque pues, en el deber ser también depende de que quieran, pero para eso tú vas a ser el líder, deberían estar alineados contigo, pero ese es trabajo tuyo, lograr alinear tus actividades a las de tu jefe y lograr que tu gente se alinee contigo, ¿sí? Y luego ya viene acá el 360, puede ser el cliente interno tuyo o cliente final. Pero sí quiero que vean que este tema del liderazgo y en el tema del principio no nada más es con un pensamiento de cliente final. Ah, no, pues yo estoy en nóminas y pues yo ni siquiera sé a quién le vendemos el producto. Ok, perfecto. No tocas el producto final, pero tocas toda la gente que hace el producto final, que lo embarca y que lo manda. Entonces, tu cliente en algún momento, pues es la gente, ¿va? Y entonces, si tú no te alineas al propósito de la gente y crees que puedes ir para otro lado, pues ahí puede haber una oportunidad. Digo, dije nóminas por dar un ejemplo, ¿no? Pero igual puede ser calidad o puede ser inclusive facilities, ¿no? Oye, pues yo no toco al cliente final, pues sí, pero lo que haces tú ahorita es muy importante para que le llegue al cliente final. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Y el modelo Shingo te da algunas referencias. No son comportamientos, son referencias que pudiéramos traducir en comportamientos. Lo voy a dejar a nivel de referencias. Dice, para este principio, forjamos relaciones con nuestros clientes para satisfacer y proveer sus necesidades y alinear nuestros objetivos con los suyos. Pero vuelvo a lo mismo y quiero que se lleven esta reflexión, no nada más con cliente final. Vean, tu jefe, tus colegas y tus subordinados también son tus clientes como líder. Entonces, de ahí, y cada nivel de liderazgo y cada persona es única e irrepetible. Entonces, de ahí el éxito de los líderes de poder, por eso dicen que el liderazgo es situacional. No puedes liderar o tener un estilo de liderazgo que quieras cubrir a todos. No se puede. Tienes que tener un niveles de liderazgo o tienes que tener estilos de liderazgo de acuerdo a los niveles y de acuerdo a las personas. Y de ahí el éxito. Pero ahorita con esta conciencia que genera el estudio del principio, yo espero que ustedes sepan que ya el cliente son varios y cada uno tiene necesidades independientes, propósitos diferentes por el mismo nivel y la función. Y el éxito tuyo es que en esta comprensión identifiques qué estilos de liderazgo necesitas para cumplir las expectativas, ¿no? Y alinearte con cada uno de ellos en el mismo norte, porque al final todos vamos para la misma dirección. Y la segunda referencia dice, investigamos lo que nuestros clientes realmente valoran y lo comunicamos a toda la organización. Aquí, toda la organización puede ser tu núcleo o tu área de impacto, no necesariamente es a todo, pero ya entendiste cuáles son tú como líder, quedamos que debemos de tener sesiones con nuestros equipos. Y si en nuestras sesiones de equipo, llámense juntas de staff, o sesiones de reporteo, o sesiones de estructura, o sesiones de solución de problemas o de alineación, tenemos la obligación los líderes de estar comunicando el propósito y las necesidades del cliente y cómo las vamos a satisfacer. Pero dado en caso contrario, si tú como cliente, como líder, en lugar de estar diciéndole al equipo cómo vamos a solucionar las necesidades cómo vamos a solucionar las necesidades de nuestros clientes, les estás diciendo, no, hombre, este pide puras tonterías. No, hombre, este no hay que ayudarle. Entonces, fíjate, estás creando un ambiente enrarecido en donde, en lugar de fomentar el valor al cliente, estás haciendo lo opuesto. Entonces, de ahí la recomendación de que seamos conscientes de lo que hablamos, ¿no? Y me incluyo. A veces nos gana la gana de decir algún comentario, pero ya cuando eres un líder y tienes que
estás en una junta con el equipo, pues tienes que ser muy consciente que lo que digas se puede convertir en una instrucción o en una creencia o en una dirección. Entonces, cuando hablamos de comunicar a nuestro equipo expectativas del cliente es porque nosotros mismos como líderes entendemos las necesidades de nuestros clientes. ¿Sale? Este es el principio de crear valor para el cliente, ¿no? Crear valor para el cliente. Al final vamos a hacer una plática general de la dimensión de alineación. Segundo principio, ¿sí? Crear constancia de propósito. Vuelvo y repito aquí el tema del propósito. De hecho, Deming tenía, su primer principio declarado es la mejora, ¿no? En la calidad, algo así. Entonces, pero ¿qué es constancia, no? Bueno, aquí lo puse en el centro. La constancia es una virtud para el éxito. Todo aquel que es constante en algo tiene éxito y está garantizado. Y si no, pues volteen a ver a la gente que ustedes consideren más exitosa y va a tener constancia en algo o disciplina, ¿no? Los japoneses son extremadamente exitosos porque son constantes y disciplinados. Estaba viendo el otro día un documental de Japón que ellos nunca fueron invadidos ni colonizados por nadie y tienen una firme creencia en el honor, la disciplina, en el mejoramiento continuo. Entonces no es casualidad que ellos sean impulsores de toda esta herramienta y de esta cultura, ¿no? Entonces, la constancia, quiero que nos quedemos con la palabra constancia. ¿Qué es constancia? Pues hacer lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? ¿Y qué es propósito? Bueno, ya habíamos hablado, ¿va? El propósito es como el norte, es como la dirección, la brújula, ¿sí? Dice, comprender claramente el para qué existe la organización, hacia dónde se dirige y cómo logrará sus objetivos, alineados con tu cliente. Aquí ya cuando hablamos de tus objetivos, tienes que tener conciencia que estos objetivos van a cumplir la expectativa de tu cliente interno o externo, ¿sí? De tu gente o de tu jefe o de tu colega o del siguiente departamento, ¿no? Entonces, crear constancia y propósito es comprender claramente el para qué existe la organización, el para qué existe tu departamento y tu liderazgo. Permite que las personas alineen sus acciones diarias, logren innovaciones, se adapten y asuman riesgos con mayor confianza. Aquí hay una palabra muy importante, confianza. Como líder, si tú no delegas, si tú no empoderas, si tú no tienes creencias que a la gente le dé ese impulso de moverse contigo, no estás generando confianza. La constancia de propósito te dice que si tú eh, alineas tus objetivos con los de tu cliente y sabes para qué existe tu departamento, como la parte de Wonjuba, para qué, por qué es importante hacer nuestro trabajo, por qué el trabajo es importante, entonces todas tus acciones se van a ir en la misma dirección, ¿no? Esta imagen la hemos visto repetidamente en este mentorado. Cuando todos y cada uno de nosotros, todas sus acciones van en la misma dirección, que es nuestro norte, nuestro propósito, y nos permiten tomar riesgos, agarrar maestría, autonomía de gestión, que ya lo habíamos hablado, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener más confianza y la gente nos va a dar ese resultado. Pero ustedes me dirán, pero ¿cómo sé cómo hacemos para meternos al tema del propósito y cómo hacer que todos los días todas nuestras acciones vayan encaminadas al mismo propósito? Bueno, hemos hablado que la herramienta del 5 por qué es una herramienta del pasado, o sea, te jala al pasado y te baja para encontrar una causa raíz, ¿sí? Un modo de falla de causa raíz. ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero es una causa raíz. Esta parte, sinceramente, no la he visto como tal. Yo la estoy postulando aquí y a mí me sirve. Yo creo en el 5 para qué. ¿Sí? Y aquí mi equipo que está conectado, regularmente cuando hay una acción, oye, vamos a hacer esto. ¿Y para qué? ¿Para qué la vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Tal. Ok, y yo siento que todavía está así como muy superficial, pero ¿para qué lo queremos hacer? No, pues para que la gente, no, esto, oye, pero ¿para qué queremos que la gente esto?
Pues tal, ¿y para qué queremos tal? Y entonces el 5 para qué lo estoy identificando con el círculo dorado de Simon Sinek, del para qué, el cómo y el qué. Lo que te hace es que te introduzcas al verdadero, al propósito, a la parte donde hay toma de decisión. Y ahí sí les pido que practiquen, practiquen ustedes mismos, practiquen con su gente. Oye, ¿sabes qué? Voy a meter este procedimiento. Perfecto. ¿Para qué queremos postear este procedimiento? Ah, para cumplir mi meta, porque tengo una meta de hacer 3 procedimientos por año. Pues eso está muy superficial, ¿no? O sea, escúchenla, pues es para cumplir una meta, ¿no? Pero ¿para qué quieres cumplir la meta? No, lo que pasa es de que en el Hoshin Kanri salió que teníamos necesidad, y ¿para qué, para qué en el Hoshin, por qué en el Hoshin Kanri salió esto? ¿Para qué se le sería? Ah, no, pues porque el modelo Shingo dice que si documentamos es la base del trabajo estándar. ¿Y para qué queremos tener trabajo estándar? Ah, porque donde hay estándar hay mejora. Ah, entonces lo que andamos buscando es un mecanismo de mejora. Ya ven la diferencia entre encontrar el mecanismo de mejora sobre el procedimiento a solamente decir es que quiero cumplir con una meta de mis 3 procedimientos. Ese es el valor del para qué. Y esa es una habilidad. Yo les pido que la empiecen a desarrollar. Esa es la constancia de propósito, que en cada una de las actividades que haga tu equipo y hagas tú, si no lo quieres hacer, exteriorizar, pues mentalmente, ¿para qué voy a hacer esto? Para qué estoy haciendo el mentorado? Ah, pues para desarrollar más líderes. ¿Y para qué quieres desarrollar más líderes? Pues para llegar más rápido a la excelencia operacional. ¿Y para qué quieres llegar a la excelencia operacional? Ah, porque en la excelencia operacional son ambientes favorables donde la gente que tiene experiencias agradables quiere regresar a trabajar. Ah, entonces tú haces el mentorado para que más rápido lleguemos a un beneficio a la gente. Si ven cómo el para qué es muy poderoso y si lo aplicas en cada una de las cosas que haces para ti y tu equipo, estarás moviéndote en la constancia de propósito. Entonces yo ya soy una persona que cree pero profundamente en esto y siempre ando, inclusive en casa siempre, oye, voy a hacer esto. Hija, ¿y para qué lo quieres hacer? No, fíjense, no le digo por qué, no le digo qué necesitas, no le digo yo pienso, yo creo, porque ahí estamos metiéndonos en temas de falta de respeto tal vez, ¿no? Pues yo quién soy para decirle a mi hija qué quiere. No, más bien yo soy la persona que le va a ayudar, pero le ayudo más si ella identifica verdaderamente para qué quiere hacer las cosas. Y cuando se lo he aplicado, han salido cosas padres y al final le digo, mira hija, yo te puedo ayudar en esto, ¿qué te parece? Ah, perfecto. Esa es constancia de propósito. ¿Sí? Entonces espero que lo visualicen y lo entiendan como yo se los trato de explicar. ¿Cuál sería el resultado, la consecuencia, si nosotros nos movemos en este tema del siempre andarnos cuestionando si vamos en el propósito de la organización, si nuestro departamento cumple con el propósito o la actividad cumple, o nos lleva o nos acerca a cumplir el propósito de la organización, que al final del día también es un cumplir con nuestros accionistas, con nuestros clientes externos, etcétera? ¿Cuál sería la consecuencia? Pues dice, nuestro éxito, el cual depende de un compromiso de comprensión compartida del para qué existimos. Al final del día, eh, la comprensión y compromiso del para qué existes tú como líder. Y ahí está, hablábamos en el video que mostraba el señor este español de la humildad, que decía que cuando el que pilota o maneja el carro es la conciencia, puedes estar tal vez en la humildad. Cuando está pilotando el ego y otros factores, nunca aprendes, ¿no? Entonces hay que darle espacio a aprender y creo que si aplicamos constantemente este para qué, siempre vamos a estar llegando a una parte de toma de decisión alineada a la visión o al propósito. Entonces, ¿cuáles son los puntos de referencia que nos marca el modelo? La imagen me gusta mucho porque al final podemos tener diferentes clientes, diferentes líneas de acción, pero todo debe de ir al mismo objetivo, al mismo propósito. Los puntos de referencia de este principio dice que son nuestro sentido común de propósito impulsa todas nuestras decisiones.
Los japoneses tienen una filosofía, si no mal recuerdo, no mal leí, inclusive hay una empresa mexicana que lo postula, que dice que los japoneses toman decisiones como si ellos fueran dueños, ¿sí? Entonces, si ellos se sienten dueños de su organización y entonces sus decisiones siempre van alineadas al cumplir con el propósito de la organización, pero siempre sin afectarla. Voy a poner un ejemplo muy burdo y al azar, pues oye, pídete 2 personas, pero con lo que tenemos podemos, tú pídela, no pasa nada. Y entonces no hay conciencia del costo, no hay conciencia de que estás trayendo gente que puede tener trabajo y realmente no tienes conciencia de tu capacidad. Entonces tu decisión, pues la tomas muy a la ligera. Oye, si aplicáramos el tema del principio del cliente, bueno, ¿qué nos están pidiendo? ¿Con lo que tengo puedo? No sé, déjame estudio. Oye, la decisión que vamos a tomar me alinea al propósito de cumplir con el cliente, pero en costo. Ay, no necesariamente. Y entonces, fíjate, ya empiezas a cuestionarte tú mismo y marcas un límite y dices, ¿sabes qué? Con una persona no nos vamos a estresar, una persona tenemos capacidad, cumplimos los objetivos del cliente y también, pues no generamos ahí un extra de costo. Bueno, estos pensamientos de toma de decisión están fundamentados en entender qué quiere tu cliente y en que tengas el propósito claro de cada una de tus decisiones. La referencia 2, todos saben quiénes somos y el para qué existimos. Esto se puede observar en nuestras acciones diarias, en la comunicación entre nosotros y con los demás. Vuelve el mismo tema, así como comunicas los propósitos del cliente, tus objetivos para cumplir y exceder las expectativas del cliente, es necesario estar comunicando por qué el trabajo es importante. Porque aquí lo que te dice es que tú como líder sabes por qué existe tu departamento y tú como líder le haces saber a tu gente cuál es el valor de su trabajo y cómo su trabajo está alineada con la visión. Y eso ya lo habíamos platicado. En temas de liderazgo, el éxito está en que tú puedas interpretar, comunicar y hacer que tu gente explique la visión de la compañía. Al final del día, la visión de qué se trata, pues es tu norte, a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. Entonces, este principio de constancia de propósito nos refuerza el tema de que tus acciones diarias tienen que estar alineadas al cumplimiento de tu visión, de ti y de tu equipo. Ya fuera de tu organización, dice que lo comuniques como el otro principio, pero tu grado de influencia está en tu equipo, en tu colega o en otro departamento, pues será tal vez por el ejemplo, ¿no? Si ven que estás dando resultados y quieran ser como tú, pero no porque tú los puedas mandar, ellos tendrán su propia línea de acción. Por eso vuelvo y repito el de sé el cambio que quieras ver y cambia tú y cambiará el mundo. O sea, todo está en nosotros. Entonces, este es el principio de constancia a propósito. Ahorita al final hacemos una reflexión de los tres. Y luego viene el otro punto que es, recordemos que esta es la dimensión de alineación empresarial, ¿no? Entender qué quiere el cliente, cuál es su propósito, qué necesita de nosotros. Luego nosotros alinearnos a ese propósito, a esa visión y que todas nuestras acciones vayan encaminadas para allá. Una herramienta muy fácil son los 5 para qué. ¿Y para qué voy a hacer esto? Y seguramente conforme avancemos en la conciencia, en la habilidad de desarrollar esta herramienta, vamos a estar fincando acciones cada vez más profundas que nos permitan efectivamente movernos a la dirección de la visión. Y viene el otro que a mí me gusta muchísimo y de hecho creo que cuando empecé a estudiar el modelo de Shingo fue el primero que declaré, fue el primero que traje en mi mente y es el primero que creo que es como el embrague de todos los principios desde mi perspectiva, ¿no? Que es el pensar sistémicamente. Pensar sistémicamente, dice la literatura, si comprendemos las relaciones y las interconexiones de un sistema, seremos capaces de tomar mejores decisiones que nos lleven a nuestro verdadero norte y de lograr mejoras más importantes. ¿A qué se refiere? Quiero tratar de explicar el principio con dos imágenes. La de la izquierda, si
y de ahí no queriendo que se ofendan, no es la intención decirle que somos caballos, pero es un ejemplo, ¿no? Imagínense que nosotros, nuestra dirección, o ustedes mismos, no vayámonos al nivel superior, ustedes como líderes, quieren tener control de las actividades de su gente y ustedes hacen micromanagement y a ustedes, a su gente le dicen qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de esa dirección es como la del caballo. Te ponen una, pierdes panorama y ¿qué vas viendo? ¿Qué va viendo el caballo? Solamente uno o dos pasos enfrente de él. No sé si confiando en que el jinete lo va llevando en la dirección correcta, pero díganme, si a nosotros nos dijeran, bueno, si tu gente si estuviera dirigida así, nada más te voy dando lo que vas viendo y para mañana te voy diciendo, o sea, no hay plan a mañana, no hay plan a un año, no sabes nada. O sea, el pensamiento sistémico tiene que ver con, aquí lo dice claramente, entender las interconexiones de un sistema, entendiendo el sistema como la organización. Entonces, si tú vas como caballito, sin ver. Aparte, este ejemplo me gusta mucho porque ¿qué hace el caballo? Pues el caballo la va tirando, va tirando sus desechos donde sea, ni se fija y nunca voltea para atrás a ver qué hizo. Entonces, el no tener pensamiento sistémico es ese. Si ustedes a su gente no le dan nada de información, no saben cuánto volumen se produce, cómo quedó el plan Ruizol, no saben qué deben, cómo van, pues la gente prácticamente viene a hacer su día a día como caballito, nomás viendo a ver qué sale. Ahí no hay pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico es, lo pongo aquí muy con sabiduría, ¿no? Un departamento que tiene pensamiento sistémico es aquel que provee de información que no es inclusive de su departamento. Tiene métricos de control, tiene métricos de información, dice cómo va la organización, comenta esto. O sea, entre más información le des a tu gente, entre más información le des a tu gente, su toma de decisión va a ser más efectiva. ¿Por qué? Porque aparte de que va a entender el propósito, va a tener información que le permita tomar una decisión. Por eso los japoneses toman decisiones como si fueran dueños. Vuelvo al ejemplo que les decía, tú pide dos personas. ¿Por qué? Porque no tienes conciencia que dos personas directas de labor pudieran costar $14,000 al año. Tranquilamente son 200,000, 280,000 pesos al año, no sé. Y entonces, imagínate que cada uno de nosotros tuviera ese pensamiento, pues ya le estamos metiendo un extra costo a la organización. Pero tú como líder entiendes el costo, entiendes que es variable, entiendes que una persona demanda uniforme, talonera, zapatos, comedor, transporte, y de ahí vienen todos los costos variables, aparte de su pago fijo, porque pues lo estás pagando. Digo, no me voy a meter acá en temas de finanzas porque no soy experto, pero al final, si tú entiendes estos temas, ya no tan fácil dices, ay, güey, pues tráete dos. No, espérate, vamos a revisar, güey, porque vamos a meter un costo que tal vez no se pague, porque acuérdense que el cliente es lo que esté dispuesto a pagar. Si tú le metes más costo, pues hay que cobrárselo a él y tal vez el cliente ya no va a estar dispuesto a pagar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes vivir el principio de pensar sistémicamente? De hecho, nosotros lo vivimos. ¿Por qué creen que se generó el nivel de Large Staff? ¿Y por qué creen que se generó el nivel de People Manager? Y se metieron foros en donde lo primero que hacemos es compartir información general de la organización, métricos, qué se hizo, qué se va a hacer. Esos foros cumplen con el pensamiento sistémico, porque te estamos dando o les estamos dando información. Las juntas de comunicación cumplen con el pensamiento sistémico para la gente. Y para eso se crearon esos foros. Ahora, yo te pregunto, cuando tú tienes tus reuniones con tu gente, si solamente te concentras a decirle qué va a hacer hoy y mañana y no le das información relevante del entorno, entonces traes a tu gente como el caballito con el que le tapa la visión. Por eso dice que en temas de gente que tiene pensamiento sistémico, que es gente sabia,
ahí disculparán si me fui muy romántico, muy filosófico. Aparte, creas fidelidad en los equipos, porque una persona que se siente informada, un asociado que se siente involucrado, siempre, y aparte le das, y vuelvo a lo mismo, le das autonomía de trabajo, lo dejas que haga maestría y lo pones a trabajar en su verdadera vocación porque lo conoces, pues esa persona va a estar a gusto, va a estar aquí porque se siente involucrada. Y acuérdense que una de las variables de la excelencia es exceder positivamente lo que esperan de ti con los recursos que tienes, siempre involucrando a las personas. Entonces, el pensamiento sistémico es un elemento clave para lograr la excelencia. Organizaciones que no tienen pensamientos sistémicos no logran las excelencias porque las decisiones de su gente son como las del caballo, van al día, no tienen visión a largo plazo. Nosotros, bien, si no bien podemos hacerlo con todos, al final el grupo más relevante y de mayor influencia se le da la información, se le invita a los Hoshin Kanri, hay una mecánica de estarlos informando en temas generales para que su toma de decisión sea como la constancia de propósito, siempre alineada a cumplir con la visión. ¿Y qué pasa en organizaciones? ¿Cuál es la consecuencia de organizaciones que ya entendimos o entendieron este tema? Yo me quiero sumar a la de que entendemos este tema porque sí creo que verdaderamente compartamos el pensamiento sistémico desde la alta dirección. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Si aprendemos el para qué y el cómo, todo está conectado, esto nos ha de ayudar a comprender mejor, predecir e influenciar los resultados. Ahí está mal escrito. Entonces, si queremos tener mejores resultados, poder predecirlos e influenciarlos, tenemos que tener este pensamiento sistémico. Y yo como pregunta para ustedes en temas de liderazgo, ¿tienes acciones que cumplan con este principio? A tu gente le das información de tu área, de tu resultado, de tus colegas o de la planta. Ahora, hay mucha en Wonhu, los que vimos el video, dice, en alguna parte le decía, pero oye, pero esa es información confidencial. No necesariamente es información confidencial. Lo que pasa es que a veces los liderazgos autócratas queremos tener a la gente lo menos informada para que dependan de nosotros. Y eso no está bien. La gente, entre más informada, más consciente sea de la visión, más consciente sea de cómo cumple las expectativas del cliente, su toma de decisión va a ser más efectiva en esa dirección. Y ahí es donde se genera la confianza y de la confianza viene el delegar. Entonces es una cadenita ahí difícil, bueno, no difícil de explicar, pero sí, todo está interconectado. Por eso es que esta imagen me gusta mucho. Y lo puse así como sabiduría. Cuando tú tienes el pensamiento sistémico en tu departamento, cada una de tus asociados, a su nivel y a su entendimiento, te podrá explicar algo. Pero si yo fuera ahorita con su equipo y les dijera, oye, ¿cuál es el forecast del mes? Y no saben. Oye, ¿cómo vamos en el mes? Y no saben. Oye, ¿cuál es tu aportación? ¿Cómo cumple tú? ¿Cómo colabora tu actividad diaria para el cumplimiento al mes? Y no me sabe explicar, estaríamos muy lejos de tener una cultura de excelencia porque no tenemos el principio de pensamiento sistémico. Pero por otro lado, si la gente comprende, te explica y te dice perfectamente cuánto es el mes, cómo vas, qué vamos a perder, qué está haciendo para no impactar, etcétera, etcétera. Y le dices, ¿dónde lo viste? Ah, pues me lo dijo mi jefe, lo vi en los foros, tuvimos una sesión de comunicación, etcétera, etcétera. Esas son organizaciones que van en camino a la clase mundial. Pero volvemos a lo mismo, no esperemos a que toda la organización se vaya a la clase mundial. Empieza contigo como líder y expándelo a tu grupo de acción, a tu equipo. Y cuando los demás veamos que tú estás haciendo esto bien, seguramente vamos a preguntarte y vamos a poder copiar o aprender de ti. ¿Cuáles son los puntos de referencia del pensamiento sistémico? Bueno, la imagen me gustó mucho. Imagínense que todas las variables o la mayor cantidad de variables de la organización están en un muro y cada uno de nosotros puede explicar cómo se conectan y lo más importante, cómo tu día afecta el resultado de
tu departamento, cómo tus decisiones afectan el resultado de tu departamento, pero qué impacto tienen al final de la cadena de suministro. Es que yo tomé una decisión aquí, para mí fue un foul, pero ¿qué creen? 5 etapas más adelante a la organización le costó $20,000. Ese es el pensamiento sistémico. ¿Cuáles son los puntos de referencia? Consideramos de qué manera las mejoras de nuestra área deben de estar alineadas con las mejoras en toda la organización. O sea, ¿qué puedo mejorar yo para mejorar la organización? Comprendemos de qué manera nuestro trabajo afecta el trabajo de los demás. Es lo que les decía. Para mí fue un pequeño foul, omití hacer esto, se me pasó. Pues sí, pero como cuando eres consciente de los impactos y cómo afecta a los demás, porque tienes un pensamiento sistémico, ya no lo haces, ya tu toma de decisión ya no es de, ay, güey, no voy a dejar tantos faules. Pero cuando no tienes conciencia, uno más, no pasa nada, ¿no? Sí pasa, pero no sabes. El éxito es saber. Por eso digo que el que tiene pensamiento sistémico tiene sabiduría. Y comprendemos cómo cada decisión nos ayuda a cumplir con los objetivos. Todo lo que hacemos nos ayuda a cumplir con los objetivos. Al final del día, todo es una decisión. Hoy decidieron conectarse en este mentorado y han decidido estar constantes. Bueno, ¿cómo esta preparación te ayuda a cumplir el objetivo de la organización? ¿Y para qué, no? Entonces, estos son muy importantes. Y aquí hay una imagen que me gusta mucho que traigo ahí del pensamiento sistémico, ¿no? Cuando tú tienes un pensamiento lineal, por ejemplo, en este flujo de agua que dice posición del grifo y agua, ¿no? Así, cuando no tienes conciencia del pensamiento sistémico. Pero cuando tienes conciencia del pensamiento sistémico, todo tiene que ver casi con flujo, ¿no? Nivel de agua deseado, o sea, tienes conciencia de qué quieres, qué brecha percibida, posición del flujo, flujo del agua, posición del grifo, flujo del agua, nivel del agua. O sea, no quiere decir que tienen que ser complicadas las cosas, lo que tiene que ver es como el tema que veíamos la imagen de observar y ver, ¿no? O sea, ves así muy general, observas detalles, ves los pajaritos, el árbol, todo. O sea, ese es el pensamiento sistémico. Ahora, haciendo una remembranza de la alineación o un resumen rápido, crear valor para el cliente, pues es entender qué está dispuesto a pagar y para qué, el propósito de por qué lo que le entregamos le ayuda a cumplirlo. Constancia de propósito. Bueno, cómo todas las acciones que hago van alineadas a esos objetivos de cliente que yo ya los hice como míos. Y pensamiento sistémico tiene que ver con qué tanta información le doy a mi equipo para que entre su pensamiento sistémico, entre su constancia de propósito y su alineación con el cliente, toda esta información que yo le doy de cómo funciona el mundo y por qué su trabajo es importante, le haga tomar la mejor decisión alineada a este objetivo de todos. Por eso el nivel se llama alineamiento empresarial o alineación empresarial o alineación. Entonces, pues estos son los 3 principios. Eh, ya tocamos los más importantes, impulsores culturales y ahora el principio de alineación empresarial. Siguiente sesión nos vamos a ir a los principios un poquito más técnicos, ¿no? De la mejora continua, de cómo mejorar. Pero creo que es muy importante entender los dos de arriba, los dos del sándwich, el de impulsor cultural y el de alineación empresarial. Ahora sí, a micrófono abierto, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, este es el momento. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo ven? ¿Se les va haciendo más claro el modelo y el cómo funcionan los principios? Ahora, recuerden, estos principios, si los queremos vivir, debemos de tener mecanismos, llámese sistemas, para generar comportamiento. Pero ahorita estamos en la etapa de comprender el principio. Antes de cerrar el mentorado, vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo podemos poner sistemas basados en principios que generen el comportamiento ideal. ¿Sí? Adelante.
A ver, si no, voluntariamente aquí tengo a la vista a algunos. ¿Cuál? Nada más, Francisco, ¿será que puedo yo intervenir tantito? Adelante, Juan. Quien guste puede intervenir dando un Gracias. comentario, opinión, lo que Eh, quieran. bueno, básicamente es acerca de lo de entender el propósito. Por ejemplo, a mí me solicitaron hace un poco más de un año empezar a crear un sistema para lo que es el departamento de SQM. Y empezamos basándonos mucho en las tareas que nosotros estábamos realizando hasta el momento. Ya con este mentorado y sobre todo, digo, con las primeras sesiones, se me abrió mucho la mente de que las cosas que estábamos haciendo no necesariamente están alineadas con lo que queremos alcanzar. Entonces, ahorita tenemos un sistema que funciona, sin embargo, su mayor área de oportunidad es poder determinar el propósito de cada uno de los sistemas y subsistemas que tenemos. Y muy probablemente, y eso es lo que yo estoy pensando, vamos a tener que cambiar todo. Entonces, en mi caso, pues mi experiencia es, empecé haciendo algo sin saber, llegamos a cierto punto y ahorita me cae el 20 de que es funcional, pero no tiene visión a futuro. Y yo sé que eventualmente se va a continuar. Entonces, pues mi recomendación es que sí, plantéenlo todo desde, como dice Francisco, desde ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer esto? Para que no caigan digo, me sirvió la experiencia, no lo niego, o sea, y me aprendí a vivir a través del error. Pero sí, definitivamente es muy recomendable que lo primero que determinen es cuál es el propósito de lo que quieren alcanzar. Por qué es que quieren esto? Antes de buscar que si los métricos, que si qué procesos, que si todo eso, creo que eso es lo más importante. Sí, y me Gracias. regresé aquí al tema gracias, Juan, y ahorita reflexionamos tu comentario, pero me regresé aquí porque me hace sentido. Dice, comunícate de adentro para afuera, o sea, del para qué para afuera, o sea, y eso lo recomienda Simon Sinek, inclusive Steve Jobs y toda esta gente que trasciende así se comunica. Entonces, a veces este modelo, como es un modelo de liderazgo, podemos hacer cosas que ya, o sea, podemos identificar que sí hacemos cosas, pero también podemos identificar que podemos mejorar cosas, ¿no? Y sí, como dice Juan, a veces no comprendemos el modelo también y nos empezamos a mover en una dirección, pero ya nos queda corta, ¿no? Que si queremos seguir avanzando tenemos que cambiar un poquito el approach y esa es la intención también de este mentorado. Cada uno de ustedes es excelente y no tengo duda por qué lo sé, porque somos una planta de excelencia y hemos dado resultado, pero podemos seguir aprendiendo y desarrollando y ser más eficientes, ¿no? Entonces, muy bien, Juan, qué bueno que te ha servido este mentorado. Y estos tres, como lo volvimos a decir, ¿va? Estos tres principios solamente son como cimientos para empezar a construir los sistemas que nos lleven a la excelencia. Sí, porque acuérdense que la excelencia, de acuerdo al modelo, dice sistemas basados en principios que, que generen comportamiento ideal. Entonces, no podemos estar generando sistemas, pero no necesariamente vamos a tener comportamientos ideales. Los comportamientos ideales se logran cuando el sistema está fundamentado en un principio. Y entonces yo te diría, ¿qué sistema necesitas para generar el principio de constancia-propósito? ¿O qué sistema necesitas para el tema de crear valor para el cliente o el de pensar sistémicamente? Y por ejemplo, yo les comparto el del pensamiento sistémico. Eh, tenemos nuestras sesiones, yo les comparto el resultado de planta, la fabricación, reconocemos lo que la planta reconoce, obviamente el equipo entra a las diferentes sesiones, entonces hay ahí un cúmulo de información que se le da al equipo para que su decisión sea lo más eficiente posible, ¿no? Pero tiene que estar ahí todo, ¿no? ¿Alguien más? Tenemos 5 minutos. Uno más que quiera compartirnos qué le parecen estos tres principios de alineación empresarial o en general del mentorado, ¿cómo vamos?
De repente no se me animan, pero aquí los puedo ver. Bueno, Pancho, ¿Qué onda? déjame opinar algo. Adelante, men. Yo pienso que, por ejemplo, lo que vimos anteriormente de los impulsores culturales, ¿verdad? Lo que era, pues, prácticamente el vernos como individuos, ¿verdad? Y el tema que se tocó al final de liderar con humildad, que era pues, reconocer, reconocer mis capacidades y mis debilidades y pues poder recibir retroalimentación para el crecimiento. Creo que esa parte es la que fundamenta esto, ¿verdad? Para poder llegar al alineamiento empresarial, porque ya para llegar al alineamiento empresarial tenemos que ser personas capaces de poder formar grupo, por ser capaz de poder darle un sentido, ir en una dirección, estar en armonía, estar en equilibrio, o sea, está muy bueno, ¿verdad? El chiste es que el trabajo principal lo debemos hacer en la parte de los impulsores culturales, ¿verdad? Que es donde realmente yo le veo donde está la sabiduría, ¿sí? La sabiduría de podernos entender para podernos abrir el camino y poder ser esos líderes que podamos alinear los objetivos que el cliente desea, ¿verdad? Yo una vez no recuerdo si era con, este, ah, Seth, no me acuerdo con quién lo estaba platicando. Le decía, oye, a los que, pues de alguna manera hemos estado metidos un poquito en los principios religiosos, respetando cualquier religión, me decía, oye, todos esos principios que vimos de impulsores culturales, yo los veo en el libro de sabiduría eclesiástico, de todos los libros de sabiduría bíblicos, o sea, no tienen la gran magia, ¿verdad? O sea, ya estaban escritos, ya estaban vistos, pero alguien los agarró y los metió en el paquete este, ¿verdad? Porque Sí. todo era dirigir tu vida de una manera con valores y principios, ¿verdad? Es Y que, saber que hay también. oye, Sí, men, acuérdate que los principios son universales y atemporales. Entonces, exactamente. tienes toda la razón. Y entonces tú dices, oye, están alineados a mis creencias también, ¿verdad? En ese Sí. aspecto, ¿verdad? Y lo pude relacionar de esa manera. Eso yo ya lo he leído en estos libros, ¿verdad? Que para mí pues son mi cultura y mi crecimiento como persona, ¿verdad? Entonces, sí lo veo de esa manera, pero sí necesitamos trabajarlos bastante para poder alinearnos, ¿verdad? Y poder hacer esa sinergia como equipo y poder estar todos en el mismo canal y estirar y jalar la carreta todos para lo mismo, pero no con el tapaojos esos de los caballos, sino con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Así es. Sí, por eso en temas de liderazgo, y digo con todo respeto, como dice Escobedo, dice que el tema de liderazgo, no puedes ser buen líder si no eres un buen ser humano, uno, y dos, hay literatura que dice que los líderes son, inclusive Juan Wonju lo decía, son aliados de Dios para cumplir el propósito. Entonces, yo creo firmemente en eso también. Yo soy, así como Escobedo, creyendo, mis principios religiosos son fundamentales y muy bien arraigados, pero sí, yo creo que en el tema empresarial se trata de hacer las cosas de manera laica, pero básicamente es lo mismo, creo yo, Así ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Escobedo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Siguiente sesión, vamos a tocar los principios de mejora continua, que es la sesión 13, y luego ya la 14, 15, vamos a eh, tratar de ver cómo los sistemas, o sea, cómo ya en un todo funciona, y la última sesión va a ser la 15, ya la de la graduación. Pues vamos a ir a revisar cómo andamos cada uno de nosotros. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.